Paulina Machuca. Ella es profesora investigadora del Colegio de Michoacán. En los últimos años se ha especializado en la historia de los intercambios culturales entre México y Filipinas durante los siglos XVI al XVIII. Entre la producción científica más reciente se encuentra el libro coordinado por el doctor Tomás Calvo en 2016, México y Filipinas, Culturas y Memorias sobre el Pacífico, bajo el sello editorial del Colegio de Michoacán y la Universidad Ateneo de Manila, en 2018. Él publicó El vino de cocos en la Nueva España, libro que hoy nos convoca y nos tiene aquí reunidos con el sello editorial del Colegio de Michoacán. Y libro que mereció el importante premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2019, recién el año anterior, por ser considerada la mejor investigación histórica en México. En 2019 publicó La historia mínima de Filipinas por el Colegio de México y en 2011 recibió la beca para la mujer en las humanidades, distinción otorgada por la Presidencia de la República y CONACYT. En 2018 impartió la cátedra en América Latina en la Universidad de Toulouse en Francia y en este 2020 será profesora invitada por la Universidad de París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Sin más preámbulo, doctora, el micrófono. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y todos. Les agradezco mucho su presencia y agradezco mucho las palabras de los presentadores y que hayan atendido a esta invitación. En especial al doctor José Miguel Romero de Solís, que sé que ya asiste poco a eventos, pero el tenerlo aquí presente para mí es muy significativo, porque en realidad la historia de este libro empezó con él. No sé si se acuerda, maestro, que yo le propuse estudiar para la maestría el tema de los indios chinos y me decía, hija, pues hay poca información de indios chinos, pero hay mucha información sobre tema de ayuntamiento, tema judicial. ¿Por qué no empiezas por ahí y vas visualizando eso? Entonces el maestro, bueno, me convenció y se lo agradezco por una sencilla razón, porque efectivamente, aunque el acervo de aquí es muy rico y hay documentos sobre los filipinos, que de hecho la mayor documentación sobre filipinos está aquí en la Casa del Archivo, no me iba a dar para una tesis. Tenía yo que ir a buscar a otros archivos de México, de España, bueno, y de Filipinas para poder completarla. Y yo lo que con el tiempo le decía a mi esposo Tomás, de haber publicado este libro hace algunos años, pues habría sido como un libro nada más histórico de que hubo vino de cocos en Colima y hasta ahí. Pero el hecho de haberme esperado, de haber madurado como historiadora, porque estaba muy joven en ese entonces, me llevó 8 años más o menos el terminarlo, por muchas razones, porque pues sí, tenía que ir de un archivo a otro. Fui a Filipinas en 3 ocasiones. La primera fue por una beca de la Academia Mexicana de Ciencias, pero después fue por la Fundación Calvo Machuca, es decir, mi esposo y yo, por nuestros propios recursos, porque son viajes bastante caros, hay que estar ahí mínimo un mes, desplazarse en Filipinas, pero realmente es la pasión, pues no sé, me dicen cuando platicas del tema, se nota que eres de Colima y demás, y efectivamente, mis padres están aquí, yo crecí entre palmeras, había en mi casa huertos de árboles que eran de Filipinas. Había mangos, 3 tipos de mangos, había palma de coco, bueno, y recuerdo que, bueno, mi padre se subía a la palma, nos partía el coco y demás. Y uno crece de niño como colimense pensando que la palma pues es nativa de aquí, ¿no? Y la palma y la ciudad de las palmeras y demás, hasta que uno crece y le dicen, pues fíjate que la palma de coco no es nativa de Colima, viene de fuera. Y entonces es cuando yo empiezo a darme cuenta que había toda una influencia asiática por el galeón. Y cuando uno escucha el galeón de Manila, dices, pues sí, era Acapulco y Manila, ¿no? Pero en realidad no, o sea, Colima está en el centro de esa historia del galeón. En este momento se está, a través del INA, del Instituto Nacional
Nacional de Antropología e Historia se está evaluando la posibilidad de presentar un expediente para la Ruta del Galeón ante la UNESCO para Patrimonio de la Humanidad. Y es muy importante levantar la mano y decir, oigan, sí fue a Acapulco porque era el puerto de llegada, pero ¿qué creen? Que la historia y la herencia filipina, más que en Acapulco, lo siento si hay el de aquí Guerrero, pero la tenemos en Colima porque tenemos a la tuba, que les voy a decir, la herencia es filipina, pero nuestra tuba de Colima es de Colima, porque la tuba compuesta, por ejemplo, no la conocen en Filipinas, es una creación totalmente colimense, ¿no? Y ya nos hemos apropiado de ella. Nuestras palapas, la palabra palapa, la palabra malaya, esa palapa, pues también es una arquitectura típica de nuestra costa, que llegó, pero también sufrió modificaciones aquí, la adaptamos a nuestro ambiente. Otras cosas, ¿no? La pelea de gallos que llega, el charangáis, el gol charangáis que también llega de allá. Entonces, como decía Coqui, efectivamente son intercambios que llegan, pero que nosotros los apropiamos y toman cartas de naturalización. Entonces la importancia también es decir, pues si se va a enviar ese expediente para Patrimonio de la Humanidad, pues Colima es el heredero de esa historia, ¿no? De esa historia de los filipinos, de los asiáticos. Y entonces, bueno, pues les hablaba de la documentación que encontré en archivos, mencionaron algunos, del trabajo de campo que hice en Filipinas. Algo que sí quiero rescatar, maestro, para que se sienta todavía más orgulloso del archivo, es que en este acervo hay firmas de filipinos con caracteres asiáticos. Bueno, no encuentro ahorita la página, pero son unos caracteres de un alfabeto que se llama Baibajin. Cuando llegan los españoles a Filipinas, mencionan que los filipinos tenían algún tipo de alfabeto. No estaba generalizado, solamente algunos sabían usarlo. Pues déjenme decirles que las firmas en esos caracteres asiáticos de aquí son del año de 1600 y ni siquiera Filipinas los tiene tan antiguos, maestro. Los que tiene Filipinas son de 1616, es decir, que todavía tenemos esa primicia, ese tesoro, esa joya histórica, además de todo lo otro, y que en alguna reseña un español como un poco celoso dijo, están en Colima, ¿no? Los más antiguos, y están en el archivo histórico, efectivamente están aquí. Bueno, básicamente lo que les quería decir, que pueden encontrar el libro, pues es esa historia de la palma de coco. El año pasado, en 2019, cumplimos 450 años de que llegó la palma de coco a Colima, y fue una fecha que pasó desapercibida, desafortunadamente. La trajo Álvaro de Mendaña y está documentado, la trajo en 1569. Y entonces, aprovechando que autoridades estatales y del ayuntamiento, que está aquí el regidor de Cultura, bueno, les he comentado en otras ocasiones, aquí no hay una avenida de Filipinas, no hay una avenida que se llame Álvaro de Mendaña. Colima no tiene un hermanamiento con ninguna ciudad de Filipinas, como sí la tiene, por ejemplo, Acapulco y otras que no es evidente. No tenemos una sala del coco en el Museo Regional, una sala del Galeón. Entonces, la memoria histórica está aquí, y bueno, y en otros trabajos, no solo en el mío, y creo que es la posibilidad que tenemos para montarnos en esa ola que está ahora de la Ruta del Galeón, de la UNESCO, decir, oigan, aquí estamos, aquí hay una historia que es común a los colimenses, que estamos muy orgullosos de ello, y pues se los dejo de tarea. Pienso que hay muchas posibilidades que se pueden abrir para Colima. Los mismos tuberos. Nosotros hicimos un documental que ahora está en YouTube, muchos de ustedes ya sé que lo conocen. Y yo recuerdo que después del documental el ayuntamiento mandó a hacer unos puestos muy bonitos, rangelianos, ¿no? Se modificaron, y cuando visitamos a los tuberos se sienten orgullosos que llegan turistas de muchas partes del mundo y le dicen, oye, tubero, te he visto en un documental de YouTube, y ellos nos lo cuentan como muy orgullosos de sí mismos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer desde la academia, creo, también es importante para dar proyección, apoyar a los gobiernos municipales y estatal para la proyección que puede tener Colima a nivel turístico, por ejemplo,
o de desarrollo económico. Yo sé que aquí hay gente interesada en hacer el vino de cocos, se puede hacer, pero déjenme decirles que se puede hacer incluso una denominación de origen de Colima, un vino de cocos que tenga denominación de origen colimense, que, ¿verdad, Nico? Que muchos de nosotros podríamos tener ese proyecto, que podría ser un detonante económico. La información ya está, creo que las voluntades ya está, solamente nos hace falta apoyo, algún tipo de empuje y revivir esta historia. En este libro, pues además de la historia de cómo llega el coco, les decía, también van a encontrar cómo se producía, con qué tipo de destiladores, las rutas de comercio. Es impresionante que esa villa de Colima, pequeñita, del siglo XVII, tenía rutas de venta de vino de cocos hasta Parral, o sea, hasta el norte de México. Están unos mapas muy claros. Entonces se vendía vino de cocos hacia lo que es hoy Morelia, Valladolid, hacia el centro de México, obviamente hacia Guadalajara y hacia las zonas mineras, porque ya lo he comentado, los destilados eran importantes para el trabajo de la minería, es decir, se le daba el aguardiente a los que bajaban, imagínense, estar bajo tierra trabajando muchas horas, entonces era una especie de carburante, ¿no? Lo que llamamos nosotros. Por eso se explica el éxito que tuvo el vino de cocos en las zonas mineras. Y lo que yo digo y lo sostengo, y en este momento nadie puede refutar, el vino de cocos fue la primera bebida destilada en todo México, que se produjo y comercializó ampliamente. Después del vino de cocos vino la primera destilación de mezcales, y esa es la última parte del libro, que los mezcales de México son herederos del vino de cocos porque siguen el modelo del vino de cocos. Las primeras destilaciones son en el sur de Jalisco, siguiendo el modelo de vino de cocos de Colima. Entonces también es reivindicar esa parte, ¿no? Porque ahora mezcal hay en muchos lugares, pero bueno, la historia y cómo inicia realmente está aquí. Y bueno, pues yo hasta aquí le voy a dejar, si les interesa, bueno, pues está toda esa parte. Bueno, lo que decía Coqui, y otra cosa también que quisiera que se fueran de aquí con esta información, y si compran el libro mejor, siempre se dice que el vino de cocos fue una bebida prohibida. Esa es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque el vino de cocos empieza siendo una bebida, sí, prohibida para los pueblos indígenas y demás, pero hay un huracán en 1626 que arrasa con las plantaciones de cacao que había en Colima, y lo único que queda en pie son las palmas, y a partir de ahí se le pide a la Audiencia de México y al virrey que les permitan hacer vino de cocos con licencia, se las conceden, y se van renovando las licencias. Aquí están las fechas, a veces son 10 años, 5 años. Hay una muy buena gestión del Ayuntamiento de Colima, hay que reconocer al Ayuntamiento que gestionó muy bien estas licencias ante las autoridades de la Ciudad de México. Y entonces el vino de coco es una bebida, ya no fue una bebida prohibida, fue una bebida permitida y legalmente, se vendía legalmente hasta 1700, o sea, hasta final del siglo XVII. Entonces ya no hay que decir que el vino de coco es una bebida prohibida, no, lo fue en un primer momento, pero después tuvo toda la legalidad, y por eso podemos ver en archivos de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Morelia, etcétera, cómo se llevaba, se vendía, ¿no? Los arrieros. Entonces creo que también ya tenemos que dejar atrás pues esa idea que se tiene, ¿no? Como que siempre hubiera sido una bebida prohibida por debajo del agua. En realidad no lo fue, y fue gracias a esa gestión. Hay una pequeña exposición, ahorita que salgamos, si gustan acompañarnos, bueno, va a haber tuba de honor, y esa pequeña exposición, bueno, la realizamos gracias al archivo. Quiero agradecer a las autoridades del archivo, a Irma López y su esposo Juan, que me han apoyado mucho, en especial a Cidiglo también, que nos apoyó con la impresión de imágenes. Son fotografías de Filipinas, de algunos tuberos. Van a ver una muy interesante de un tubero que está yendo entre las palmas con tubos de bambú, como puentes. Y esa imagen es a propósito porque aquí también tenemos documentos del siglo XVII que había tuberos que para no subir y bajar de las palmas hacían puentes de madera. O sea, eso se llegó a hacer en Colima también y lo tenemos documentado, ¿no? ¿Por qué? Porque subir y bajar de una palma es muy riesgoso.
También documentamos muertes de tuberos, ¿no? Se hace un proceso judicial y se subió a la palma, se cayó. De hecho, en Colima, desafortunadamente, tenemos historias de gente que ha caído de palmas y ha muerto. Entonces, por eso, para no subir y bajar y cosechar 50 palmas, pues subes una vez, estableces puentes y ya nada más subes una vez y bajas una vez, ¿no? Tenemos algunos objetos que traje también de Filipinas, un bambú que se llama kawit, que se pone a la espalda, que es con los tuberos suben, colectan la tuba y bueno, luego bajan. El cuchillo que se llama sangot, también tenemos aquí un sangot filipino. Y fíjense, sangot es la palabra para el cuchillo que usan los tuberos. Y tubero en lengua bisaya se dice mananangot, como sangot, mananangot, porque es la persona que sabe usar el cuchillo. Y en Filipinas me remarcaron mucho, para ser un buen tubero hay que saber usar muy bien el cuchillo, porque si tú no haces un buen corte, pues la tuba, dicen ellos, se regresa, o sea, ya no te da, la echas a perder. Entonces esa relación del tubero con el cuchillo es muy, muy importante. Van a ver algunos paisajes de Bohol, donde hice mi investigación sobre todo de la tuba. En Filipinas hoy en día el vino de coco se llama lambanog. Bueno, ese lambanog no se hace en todo Filipinas. Tuba hay casi en todo Filipinas, pero la destilación de la tuba, o sea, lo que da origen al vino de cocos, se hace en una provincia que se llama Tayabas, que está al norte de, bueno, un poquito así norte de Manila, lo van a ver también ahí, que es donde están las principales destilerías. Entonces, la exposición puede crecer, bueno, ahorita es pequeña, pero hago una invitación a las autoridades que tengamos una sala permanente, incluso autoridades del INA, no sé, que podríamos empezar en el Museo Regional, Sala del Galeón, Sala del Coco, y después, ¿por qué no?, hacer un pequeño museo comunitario a partir de esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, yo reitero mis agradecimientos.